Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora de conversación económica, de entrevistas, un programa que ya lleva señero de este canal 24 horas, siempre concentrado en la actualidad económica y esta vez con la inflación, con el costo de la vida como tema principal. Ha sido tema de conversación central en materia económica, junto obviamente con los retiros previsionales durante los últimos días en nuestro país. Y para profundizar en este tema tenemos un invitado de lujo, al consejero del Banco Central, Pablo García. Consejero, bienvenido a Mirada Económica, Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Andrés, muchas gracias por la invitación. Hola a todos los televidentes. Consejero, ¿cómo ven ustedes desde el Banco Central este IPC que conocimos? 0,4% en el mes de agosto, por sobre por lo menos las expectativas del mercado. ¿Cómo sigue la proyección respecto a la misma proyección que entregaron ustedes la semana pasada, el 5,7% para este año en materia de inflación? Bueno, en lo general es una cifra que está bastante en línea con lo que es nuestra proyección hacia adelante. No es una cifra que sea incoherente con lo que mostramos la semana pasada. Y de hecho yo creo que es interesante notar que de cierta forma confirma cuál es la tendencia que estamos viendo, que es en la presencia de una recuperación del consumo muy dinámica, gracias a la cantidad de estímulos y de apoyo que se ha dado al gasto. Estamos en presencia de también mayores presiones de inflación y la idea es que no se eternicen ni se hagan muy permanentes. Para eso el Banco Central también está en camino de normalizar su política monetaria. Consejero, la semana pasada lo decía Mario Marcel, presidente del Banco Central, no hay nada más inhumano en economía que la inflación. ¿Por qué? Bueno, la inflación es como un fantasma invisible, ¿cierto? Que existe y que afecta a todo el mundo y que cuando está en situaciones de descontrol, como hemos vivido quizás en el pasado y como se vive en otras economías, deteriora el poder adquisitivo de los sueldos, deteriora el poder adquisitivo del dinero que tienes en tu bolsillo y de cierta forma afecta a todo el mundo y sobre todo más a aquellos que tienen menos posibilidad de protegerse vía inversiones financieras. Entonces, en ese sentido es como una preocupación que tenemos todos, ¿no es cierto?, en la sociedad. A eso se refería Mario Marcel. A ver, ¿usted cree, casi en lo personal, también como economista, dentro de la durísima discusión que vimos la semana pasada en el Congreso, uno como nunca ve, uno que sigue de cerca la actualidad económica, los calificativos hacia el Banco Central, más allá de las personas, hacia el Banco Central, que en el Congreso se entiende cuál es la labor del Banco Central? Bueno, somos una entidad de la República, somos una institución del Estado y tenemos un mandato legal. Así que ya no me cabe la menor duda que es algo que las otras entidades del Estado también comprenden. Hay una labor que es de estabilidad de la economía, de evitar desequilibrios, y en nuestro ordenamiento, como en muchos otros lugares del mundo, con economías parecidas a la chilena, más avanzadas, quizás economías también emergentes, el Banco Central cumple un rol importante en ese ámbito y yo creo que acá eso se entiende. De hecho, la presentación que se hizo al Senado la semana pasada es una obligación legal que tenemos, que está en nuestra ley orgánica y por eso se hace frente al Senado Pleno. Sí, se lo preguntaba por los calificativos, por los duros conceptos que se emitieron la semana pasada. ¿Cree usted, al igual que Mario Marcel, que lo dijo en su minuto, que están pensando más en su reelección, más que en la técnica, más en la profundización de lo que está pasando en nuestra economía? Mira, si hay el aspecto que distingue al Banco Central en Chile es que nosotros tenemos como una obligación también legal tener un carácter técnico. Eso se refiere a que, de cierta manera, tomamos en todos los antecedentes que tenemos disponibles. Nuestros economistas, nuestros equipos de economistas analizan todos los temas desde el punto de vista del mercado laboral, la economía internacional, los mercados financieros, y pasamos durante varias semanas elaborando nuestras proyecciones y construyendo este informe, que está disponible para que toda la ciudadanía lo vea. Son casi 100 páginas de reporte, ¿no es cierto? Y sobre la base de eso es que tomamos una decisión en una reunión que de hecho está programada hace ya prácticamente un año. Entonces eso creo que es garantía suficiente para que la ciudadanía pueda confiar en que nuestras decisiones tienen un carácter exclusivamente técnico y con un foco que es nuestro mandato legal, que es la estabilidad. Consejero, para explicarle a todos quienes nos están viendo parte de la discusión, tanto en el Congreso, también entre economistas los últimos días, es, a ver, ¿cuánto de la inflación es importada? ¿Cuánto de la inflación tiene origen interno? Una discusión que claramente ahí los números dan para todo.
¿Cómo lo ve usted esto? ¿Cuánto es de importado? ¿Cuánto es de origen interno? Se acusó mucho al Banco Central de mirar solamente lo que sucede acá, no lo que sucede en otros países, por ejemplo. Mira, nosotros cuando hacemos nuestras proyecciones miramos todos los antecedentes, incluyendo la inflación importada. Por ejemplo, la inflación de los combustibles. Ya. En una situación como la chilena, donde importamos combustible, los combustibles afectan muy fuertemente la inflación. También en los precios de algunos bienes durables que son importados. Eso es indudable que lo tomamos en consideración. Ahora, en la presentación que hicimos al Senado y las presentaciones que se han hecho del IPOM, nosotros descomponemos el cambio en la proyección de inflación, que teníamos un 4 y tanto 4,4. en el mes de junio, claro, un 4,4, ahora tenemos un 5,7, o sea, tienes un aumento de la inflación proyectada que es relativamente significativo, y de eso una fracción relativamente pequeña se asocia a novedades vinculadas con la inflación internacional. El efecto principal es el fuerte expansión del gasto y del consumo que estamos viendo. Ahora, el efecto internacional existe. Sí. Las restricciones de oferta y de comercio internacional existen, pero contribuyen una fracción relativamente acotada a el cambio en nuestras perspectivas de inflación hacia adelante. O sea, entendiendo un poco de sus palabras, consejero, ya esa proyección de junio de 4,4, que ya era muy significativa respecto a lo que había mostrado los últimos años nuestra economía, eso tenía ya un factor mucho más de internacional que este aumento, este delta del 4,4 al 5,7, ¿eso responde mucho más a factores internos? ¿Ese aumento, ese cambio en 3 meses? Efectivamente, el cambio desde junio hasta ahora, piensa que teníamos una proyección de crecimiento en junio que era de 9, ahora está en torno a 11. O sea, tenemos en unos meses 2 puntos más de crecimiento internacional. Además, hay otro punto que creo que hay 2 puntos más que yo creo respecto a la inflación internacional que son interesantes. Uno es que la inflación internacional se traspasa a Chile, pero se traspasa vía lo que le ocurre al dólar. Y acá el dólar ha subido 10% desde junio. Entonces, aunque haya más inflación internacional, el fenómeno cambiario que hemos visto del aumento del dólar, eso es claramente un fenómeno doméstico, no tiene que ver con el mundo, y eso está exacerbando las presiones de inflación importada que tenemos desde afuera. Y lo segundo, que aunque hayan componentes importados, esos no son componentes que uno tenga que menospreciar. Hay que recordar el 2007 y el 2008, sí, que tuvimos temas de inflación importada muy significativos, pero tuvimos el problema de inflación en Chile de 2 maneras. O sea, aquí la perspectiva de inflación hacia adelante consideran los distintos fenómenos, los distintos mecanismos mediante los cuales se produce eso, y el Banco Central lo que hace es que toma eso en consideración al decidir su política monetaria. Consejero, ¿ustedes ven desde el Banco Central como este tema inflacionario algo más transitorio o como algo más permanente? La inflación en el largo plazo, al final, la controla el Banco Central. Ya. Entonces, en la medida que el Banco Central actúe y normalice su política monetaria, podemos tener la garantía de cumplir con nuestro mandato, que es que justamente este fenómeno inflacionario sea transitorio. Va a ir por ahí por cerca de 6% la inflación por varios trimestres. Nosotros no queremos llevarla a 3 mañana, porque eso sería súper contractivo, sino que la idea es que de aquí a 2 años vuelva a 3%. Esas son nuestras proyecciones, pero para eso tenemos que también normalizar el estímulo monetario, que hasta ahora, producto de la pandemia durante el último año y medio, ha sido extraordinariamente estimulativo. Eso es algo que tenemos que normalizar, debido también justamente a que la economía en general se ha ido normalizando. Recojo en sus palabras que podríamos ver en las próximas reuniones, obviamente, del Banco Central consecutivas alzas en la tasa, quizás no de la significación de la última. A ver, 2 cosas. Uno, lo que importa acá es el nivel de la tasa. ¿Ya? En 1,5 sigue siendo súper estimulativa. Piensa que la inflación, como está en 4,5, ¿no es cierto?, entre 4,5 y 5, la tasa real, si le quitamos esa tasa de interés, la inflación está en menos 3. Es una tasa de interés real súper negativa. Sí. Y la idea es que digamos una tasa de interés de política en torno a los niveles neutrales, que es como 3,5, 4, hacia el mediados del primer semestre del próximo año. Eso sigue siendo una tasa bastante normal para lo que es la economía chilena. Y justamente, si el consumo se ha normalizado, y de hecho está bastante más arriba, si las ventas y la producción se han normalizado, si el empleo se ha normalizado, si la inflación se normalizó, es natural que la política monetaria del Banco Central también se normalice. ¿Usted ve, consejero, que hay dentro de la conversación económica, hay una absoluta o un absoluto divorcio entre la técnica y la política? Porque uno ha visto no solamente a Mario Marcel, a José Gregorio, a David Bravo, a todos los economistas, y uno menciona economistas que no son precisamente neoliberales ni de sectores más oficialistas, sino que más bien de sectores más ligados que uno diría, la exconcertación, a un mundo que está lejano a eso denominado neoliberal, pero ha sido atacado con dureza desde la hoy, por ejemplo, centroizquierda. ¿Cómo ve usted ese divorcio? ¿Hay un divorcio entre la técnica y la política hoy día definitivamente?
Mira, la política es inherente a la vida democrática. Sí. Yo creo que no es algo que uno tenga que minimizar o denigrar. El debate político, a veces más álgido, a veces menos álgido, es natural de las sociedades democráticas donde hay libertad de expresión y donde hay distintos proyectos que están discutiéndose. Entonces, en ese sentido, yo creo que es algo que ocurre normalmente. Pero, de cierta forma, la razón por la cual el banco tiene una característica legalmente de técnica es para no entrar en el debate político y en particular no entrar en el debate político electoral. Justamente el rol del Banco Central es no estar preocupado de influir en las elecciones en una dirección u otra, sino que mirar más bien un horizonte mediano plazo y preocuparse de la estabilidad macro del país, independiente de cuál sea el ciclo económico, o sea, el ciclo político. Creo que ese es el rol del Banco Central y que quizás en este momento donde hay un montón de discusiones y un montón de diferencias y de debate público, se ha realzado más. Pero del punto de vista del Banco Central, nuestro rol es técnico, inherentemente. Porque uno lo ve, incluso haciendo la analogía con el fútbol, es como el árbitro del partido. Mientras menos se note, es porque está haciendo bien la pega, en el fondo. Y uno ve que en los últimos días, incluso algo que yo por lo menos no había visto nunca en mi vida, que era parlamentarios pidiendo o asomando, sugiriendo la renuncia al presidente del Banco Central. Yo no diría que el Banco Central es árbitro del debate político. No, lo que digo yo es cuando, no digo que es el árbitro, que es la analogía de cuando el árbitro pasa piola en buen chileno, es porque las cosas van bien. Entonces cuando el Banco Central pasa piola porque la cuestión está funcionando, porque está haciendo la pega y la está haciendo bien. No estoy diciendo que ahora la está haciendo mal, pero en el fondo es que uno ve un discurso que sencillamente se polarizó y al final tenemos incluso parlamentarios pidiendo la cabeza del presidente del Banco Central. Mira, yo creo que en un escenario de nuestra situación doméstica, donde hay un ciclo económico extraordinariamente fuerte, o sea, hay que entender que acá la economía está en un ciclo de expansión aceleradísima, cosa que no veíamos desde muchos años atrás. Vamos a crecer casi 11%, incluso considerando la caída del año pasado, la velocidad a la cual la economía está creciendo y la velocidad a la cual se está expandiendo el consumo es extraordinariamente alta. Y al mismo tiempo tenemos un ciclo electoral político, por razones que eso es lo que determina nuestra vida democrática. Las dos cosas están coincidiendo y creo que eso ha hecho que esto sea un poquito más debatido, ¿cierto? Pero, de nuevo, nuestra labor tiene que ver con mirar más allá y tomar decisiones que sean buenas para la economía en su conjunto. Consejero, algunos economistas, estaba leyendo el otro día a Roberto Sales, expresidente del Banco Central, Gonzalo Sangüesa, incluso él señaló este último que le menciono, que el Banco Central sobrereaccionó, porque esto es más transitorio que permanente. Mira, yo creo que la magnitud de lo que estamos viviendo en términos del ciclo económico, la magnitud de los estímulos que se han dado, toma en consideración que, por ejemplo, por cada peso que las familias chilenas han perdido desde que comenzó la pandemia, el Estado ha entregado entre 10 y 20 pesos vía los IFE y los retiros de fondos de pensiones. Entonces se ha dado una cantidad de estímulo que es extraordinariamente significativo. Y eso explica por qué el consumo está hoy día 30% arriba de lo que estaba previo a la pandemia, por qué vamos a crecer tan rápido, por qué estamos incluso por encima significativamente de las tendencias de crecimiento que habían antes. O sea, la economía en su conjunto se ha recuperado fuertemente. Entonces, yo creo que esas magnitudes ameritan pensar que la política monetaria tiene que normalizarse. Ahora, una tasa normal de interés para una economía como la chilena, en las condiciones actuales, es una cifra, como te dije, entre 3,5 y 4, y llegar a eso hacia el primer semestre del próximo año requiere que hay que tomar acciones, no postergarlas mucho, porque si no vamos a tener que llegar demasiado rápido, demasiado pronto. Si uno quiere llegar a un objetivo, es mejor aproximarse con pasos sucesivos con cierta gradualidad. Ahora, en general, el consenso de que los economistas esperaban para la reunión pasada era una subida de 50, fue de 75, no es una diferencia muy grande. Tenemos reuniones cada 8 veces al año, ¿no es cierto? Quedan pocas reuniones de aquí al primer semestre del próximo año. Entonces, dilatar decisiones también tiene el costo que después uno quizás tenga que tomarlas con mucha más agresividad. Entonces, por eso creo que la decisión que tomamos la semana pasada y la cifra de inflación hoy día, de cierta forma, confirman que es un camino que hay que ir tomando paso a paso, ¿cierto? Sin prisa pero sin pausa, como se dice a veces en chileno, ¿cierto? Y de forma de normalizar la política monetaria. Aquí esto está lejos de ser una sobrereacción, un ajuste dramático, algo nunca visto para nada. Cuando hemos tenido en el pasado, por ejemplo, el 2009, cuando salimos de la crisis grande del 2009 en el mundo,
el banco subía la tasa de 50 puntos por reunión y era lo normal, porque estábamos también de un nivel ultra bajo. Consejero Pablo García, vamos a ir a la primera pausa aquí en Mirada Económica. Le pedimos que se quede conectado aquí, obviamente telemáticamente. Estamos conversando con el consejero del Banco Central, Pablo García, y le vamos a preguntar a la vuelta sobre la fuerte desaceleración que hay en nuestra economía, por lo menos en los números 2022-2023. Esto es Mirada Económica, pausa y volvemos. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el consejero del Banco Central, Pablo García. Consejero, lo dejamos anunciado antes de ir a la pausa comercial. No. ¿Cómo ven ustedes la desaceleración que proyecta el Banco Central para el 2022 y 2023? Marcada. El techo de este año es 11,5%, lo que se viene no va a ser fácil. ¿Cómo eso se traduce, perdón, consejero, en la economía del chileno común y corriente? Mira, creo que acá hay que hacer una distinción que no es fácil, pero que creo que es importante hacer entre los niveles y las velocidades. Ya. O sea, acá, aunque la economía se desacelere el próximo año, va a estar en un nivel que va a ser bastante alto. Esto es como tú tienes una aceleración de tu consumo durante un año, consumes un montón, y el año siguiente consumes lo mismo que el año anterior. Entonces, en términos de la variación, como que se vería una desaceleración, pero los niveles se van a mantener bastante altos. Hay un concepto que nosotros tenemos y que en general en economía se usa harto, que es cuál es el ritmo de crecimiento que es como sostenible, que tiene que ver con cuánto ahorramos, Sí. cuánto invertimos, ¿cierto? Y si las economías crecen mucho más rápido que eso, bueno, generan inflación. Entonces, la idea es que la economía pueda seguir creciendo a un ritmo que sea parecido a ese ritmo de crecimiento potencial. Ahora, eso implica una desaceleración, pero en la medida que se gestione correctamente y a tiempo, no debiese producir problemas mayores, porque básicamente, de nuevo, este concepto de normalizarse, de que los niveles de consumo, muchas cosas que se han consumido este año son de una sola vez, uno no renueva los refrigeradores todos los años, ¿cierto? También por el lado de la política fiscal, estos estímulos extraordinarios son por la crisis y tienen efectos por una sola vez de nuevo. Entonces hay una cantidad de cosas que son esencialmente transitorias y que debiesen llevar a esa desaceleración. Pero esto significa que la economía no es que se caiga el próximo año, sino que más bien crece más cercana a los niveles sostenibles. Consejero, dado los números que ustedes han entregado de cuánto han caído los ingresos promedio, el ingreso total en los hogares, el ingreso en el trabajo, cuánto han sido las transferencias desde el Estado, cuánto han sido las transferencias por el cuarto retiro. Si uno hace los números, yo recuerdo la semana pasada se llegaba a un punto en que incluso las transferencias y los cuartos retiros, y los tres retiros llegaban a sextuplicar la caída en los ingresos por trabajo de los hogares. ¿Se justificaba una extensión, de acuerdo a este balance, una extensión del IFE hasta fin de año? Mira, creo que para efectos de lo que el Banco Central hace con su política monetaria, nosotros no entramos a calificar cómo es la política fiscal, porque esa es decisión del Ejecutivo y del Legislativo. Lo que a nosotros nos corresponde es evaluar las implicancias que eso tiene para el crecimiento y para la inflación y ver cuál es nuestra reacción de política monetaria. Por ejemplo, a principios de año, antes de que se discutieran este tipo de medidas adicionales, nosotros pensamos que íbamos a tener que mantener la tasa en su nivel de 0,5 bien entrado el próximo año, porque eso permitía mantener el estímulo monetario y con un estímulo fiscal que era más acotado del que se está viendo ahora. Como eso se ha producido y ha dado más estímulo a la economía, bueno, lo que el Banco Central tiene que hacer para que la inflación justamente no nos descuadre es que empezamos a normalizar la política monetaria antes de lo que pensábamos hace 6 meses atrás. Pero no es que uno tenga que calificar si corresponde o no corresponde, esa es una decisión de nuevo, son de los poderes del Estado los que deciden esto. Consejero, ¿cómo ven ustedes también el rezago que ha mostrado la recuperación del empleo respecto a la recuperación de la economía? Obviamente la economía está con un nivel de crecimiento, usted lo decía, y el próximo año va a haber una suerte de normalización, pero este rezago en la recuperación del empleo, afortunadamente la última medición del INE dio cuenta de 111.000 empleos generados el último trimestre, pero este rezago, esta velocidad más lenta del empleo, ¿cómo lo analizan ustedes? Yo creo que hay que ahí hacer una distinción entre lo macro y lo micro. Desde el punto de vista macro, si uno ve el empleo, por ejemplo, asalariado, que es una fracción importante de los empleos que salen en Chile, ya están por encima de lo que había previo a la pandemia. Entonces los empleos asalariados ya se han recuperado. Y donde hay un rezago
efectivamente es en algunos servicios que fueron más afectados por la pandemia, también por el lado del empleo femenino, particularmente el empleo femenino informal, donde producto de que la apertura de los colegios ha ido a un ritmo más pausado, hay todavía ciertas dificultades para volver al trabajo. Y también uno no puede descartar que también haya una cierta reticencia debido a que el virus todavía está circulando. Ahora, pero esos son problemas que no se solucionan con más estímulo macroeconómico a la economía en su conjunto. Son problemas que se solucionan con estrategias más bien focalizadas y específicas. Es por eso que mayores estímulos, esta es la analogía que yo hacía en una charla, es como tú tienes unos ciertos aforos en la tienda y hay una cola de gente, entonces si tú dices vamos a poner más estímulo, bueno, la tienda no puede contratar más gente, simplemente la cola va a ser más larga y la inflación va a subir. Entonces es por eso que las soluciones a estos problemas más micro no pasan por aumentar el estímulo macroeconómico. De hecho, las vacantes, por ejemplo, que se postean en Internet están en máximos de muchos años, pero las postulaciones a esas vacantes están en mínimos de hace muchos años. Eso demuestra que los problemas ahora son más bien micro y específicos y no a nivel macroeconómico. Pablo García, consejero del Banco Central, le agradecemos este espacio, casi media hora de conversación económica aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés, y muchas gracias a los espectadores. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía aquí en Mirada Económica. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Nos puede escribir @Mirada Económica en nuestro Twitter. Que le vaya muy bien. Mirada Económica.